viví una situación con una persona muy tóxica, yo no tenía límites. O sea, él me podía tratar de asquerosa, puta, y yo no lo justificaba, como de alguna forma sentía que tenía razón. Era tanto su poder como que llegaste a normalizarlo. Claro, el amor hace que uno justifique todo, el amor te ciega. Siempre las personas tóxicas al principio es hermoso, maravilloso, muestran la mejor cara. Cuando él me engañó, yo lo primero que sentí era que no valía lo suficiente. Permití hasta cosas muy fuertes porque estaba enamorada. Es un poder tanto de convencimiento que yo sentía que en serio estaba sola. Me acuerdo que yo estaba viendo TikTok y decía típico un TikToker así como estos son los red flags que yo no aguantaría, y todo eso lo que yo decía era lo que yo estaba viviendo. Yo deseaba que terminara, que me olvidara de él, pero al mismo vez cuando terminábamos era como que lo necesitaba, y de la nada me parecían como ideas así como, pucha, yo igual me equivoqué, que no sabría explicar, pero es como un hechizo, como algo que te como que justificas todo. Beba, ¿a ti te dolía la posibilidad de no estar con él en un futuro cuando estabas sometida, cuando estabas dentro de esa burbuja, digamos? Y cuando yo quería salir, necesitaba salir, a él le molestaba, y cuando me di cuenta que mi felicidad a él le molestaba, ahí me di cuenta que ya ahí no podía estar. Cuando uno le enseña a decir mamá, a saludar, a tomar la mamadera, ahí se empieza la educación. Porque es tan precaria la educación pública acá en el país. Porque no se pagan mejores profesionales de la educación. Uno puede estar en prueba de matemáticas, pero ¿qué pasa si el compañero de al lado te hace bullying? ¿Qué pasa con esa educación? Con la educación del respeto hacia el compañero. Simplemente ya se está desgastando las ganas de ser un profesional en el área de educación. ¿Por qué? Porque ingeniería te deja más plata, ¿cachai? Un doctorado te cotiza más. Hay casos de que antiguamente pegaban a los jóvenes, que le tiraban las patillas, que le pegaban con una regla. ¿Por qué? Porque la sociedad ya no es la misma que antes. En muchos casos en Chile, gente con 3 niños no te puede andar pagando colegio y tienen que optar por lo más barato, lo municipal. Niños, niñas y niñas pasan más tiempo en el colegio que en su propia casa. Y así sucesivamente le pasó a millones de familias que se acostumbró a que la educación fuera así chanta. Hay niños que son diferentes, para diferentes habilidades. La solidaridad, chiquillos, compartir, el saber entender al otro, saber escucharlo y sin culparlo de las cosas que han pasado o de las herramientas que tiene. Si la persona no tiene las herramientas es porque no se la han entregado, no es porque él sea una persona mala. ¿Políticamente tú crees que se pueda mejorar la educación en Chile? No creo que podría mejorarse, digo que se tiene que mejorar, que es posible. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, give it all you have. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say, I did it all.
lived. Hola, muy buenas noches. Siendo las 10:20, nos encontramos aquí en un nuevo capítulo de Como que no quiere la cosa. El día de hoy estamos con un invitado especial. Él es educador social profesional que viene desde la comuna de Peñalolén, oriundo de la ciudad de Santiago, y nos va a hablar un poco sobre lo que es la educación en Chile. Cuáles son las necesidades y qué es lo que necesita el país para poder progresar en este ámbito. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes David, espero te encuentres muy bien. Muchas gracias por ser invitado en tu programa el día de hoy. Bueno, como no quiere la cosa, vamos a ir comentando un poco de cómo está tan regida actualmente la educación en Chile. Cuéntame, ¿qué edad tienes, Álvaro? Yo actualmente me encuentro con 27 años de edad. ¿Dónde estudiaste educación social? Yo estudié en el Centro Técnico NAC, una carrera técnica de 2 años y medio. Ya has hecho la práctica, todo el tema, ahora estás trabajando en eso. Sí, realicé 3 prácticas, actualmente en 2 residencias en situación de calle y el otro fue un semicerrado con jóvenes infractores de ley. Perfecto. A modo generalizado, ¿cuál es tu opinión sobre la educación en Chile? Bueno, la educación en Chile, si bien nos basamos solamente en lo transversal que es la educación que te entregan los colegios y las ramas impuestas también, sea matemática, lenguaje, historia, lo basamos como educación, pero la educación es tan transversal que parte desde los primeros inicios de los años del lactante, cuando uno le enseña a decir mamá, a saludar, a tomar la mamadera, ahí se empieza la educación. También vamos avanzando en edades donde también uno le va entregando las necesidades de la persona actualmente. Ejemplo, a un niño de 5 años, tú ya le tienes que enseñar modales, ejemplo. No te vas a ir a enseñarle las tablas porque él no es capaz de analizar las tablas, sino puede capaz de interiorizar que en muchas gracias puede facilitar las cosas, puede ser un gesto agradable para una persona que te hizo un favor. Así sucesivamente va creciendo la educación a través de la edad que uno tenga. No sé si me explico bien. Sí, pues yo quiero saber puntualmente qué es lo que ocurre en la educación en Chile, porque es tan precaria la educación pública acá en el país. Sinceramente es por los fondos que se entregan. La educación es tan precaria y tan, podríamos decir, corriente actualmente en Chile, porque no se pagan mejores profesionales de la educación. Ejemplo, como educador social, nosotros no somos tan conocidos en el área escolar. Entonces, ahí empiezan otras cosas que a través del colegio no te dejan concentrarte bien. Por ejemplo, uno puede estar en prueba de matemática, pero ¿qué pasa si el compañero de al lado te hace bullying? ¿Cachai? ¿Qué pasa con esa educación? Con la educación del respeto hacia el compañero. Ahí empiezan los problemas de que baja el rendimiento escolar, baja la responsabilidad, ¿cachai? El desempeño, claro, académico, simplemente porque hay un compañero que hace bullying. ¿Y eso debido a qué? A que la educación no solamente tiene que ser académica, sino tiene que ser desde todos ámbitos, desde el amor, desde el respeto que tú le entregues al otro. Y eso es básicamente lo que te entrega el educador social, cómo convivir en la sociedad actualmente. Entonces eres partidario de la frase, la educación viene por casa. Exacto, siempre la educación viene desde casa, de los primeros inicios del año de los niños.
mencionaste un punto súper importante, que la educación acá en Chile no es bien remunerada para los profesores, por lo que también genera una desmotivación para ellos a la hora de enseñar. ¿Es tan así? Exacto. Y no solamente de motivación a la hora de enseñar, sino de motivación a la hora de poder estudiar. La mayoría de los profesores que están, es literalmente que están por la vocación, es decir, simplemente ya se está desgastando las ganas de ser un profesional en el área de educación. ¿Por qué? Porque ingeniería te deja más plata, ¿cachai? Un doctorado te cotiza más. Y también, si bien tenemos que ver que la educación no en todas las instituciones te pagan lo mismo, y mientras uno más rango tenga, obviamente va a optar por entrar a mejores academias a enseñar. Si bien eso también juega en contra a profesionales que pueden ser más retroalimentarios para los niños que estén en el aula. Ejemplo, una educadora de párvulo, en este caso que vamos a hablar desde el área que la parvularia, si bien se puede estudiar desde el colegio, hay enseñanza media, tercero y cuarto medio, que te pasan educación parvularia. Ellas tienen tantas herramientas y tantas ganas de trabajar que le entregan a los jóvenes su misma alegría, que van, si bien, quiero ir al colegio para poder ver a la tía tanto, mamá, me fue súper bien, la tía tanto me felicitó y me regaló una estrellita, y eso da motivación para que los jóvenes quieran ir al colegio. En cambio, hay profesoras que llevan tantos años en el rubro, no sé, por ejemplo, a mí, en mi caso especial, tenía profesoras que llevaban 40 años ejerciendo la educación, pero realmente ejercían la educación, pasaban solamente las materias que estaban establecidas, pero ella nunca la encontré como educadora completamente, porque ella nunca, yo llegué y me preguntó cómo yo estaba, si yo estaba bien. Solamente ella se sentaba a escribir su materia. Y pasa muchas veces en Chile y en todo el mundo, yo creo, que debe sentarse la profesora y decir, oye, ¿estás apto para seguir haciendo clases, cachai? Oye, tu periodo pasó, cachai, tú ya lo que estás enseñando, lo que estás entregando, ya es prehistórico, ya no sirve para la sociedad que estamos actualmente. ¿Por qué? Porque la sociedad ya no es la misma que antes. Antiguamente, claro, hay casos de que antiguamente pegaban a los jóvenes, que le tiraban las patillas, que le pegaban con una regla. ¿Tú crees que eso es correcto? Me acuerdo que a mí me tiraban las patillas. Sí. Porque me imagino que era revoltoso. ¿Y Ya. cómo solucionaban esa manera? Golpeándote. ¿Y es la mejor manera? No es la mejor manera. Para eso existe un buen educador donde se siente con el joven. Joven, usted no entiende. Joven, aquí. A mí me pasó también muchas veces de que yo me sentaba y yo no entendía. Realmente yo no entendía porque quizás andaba en la nube o quizás andaba enfocado en otras cosas. Igual que la ley que existe, la ley de inclusión escolar actualmente. Yo en la básica tenía un compañero con síndrome de Down que me duró un año siendo compañero, si es que mitad de año, porque las profesoras no tenían las herramientas para abarcar esas circunstancias, y así sucesivamente de niños con Asperger, no sé, con algún otro trastorno, no tienen las herramientas porque simplemente están ahí para enseñarte a lo que van. Entonces, sin ir más lejos, ¿tú piensas que se podría resolver el nivel de educación con una estrategia más integral? Es decir, integrar a los niños no solo a materias, asignaturas, digamos, también abrazando la educación, abrazando también a los niños a una integración. Por ejemplo, lo que pasa con la educación Montessori, que es una educación que es súper apartada a lo que es la educación normal acá en Chile. Y para llegar a esos colegios también
también se lucra, ¿no? Obvio. Por supuesto, si yo tuviera la posibilidad de enviar a mi hijo a esa institución, créeme que yo lo haría. Que tiene las herramientas, tiene el dinero y tiene el tiempo para poder hacerlo y quiere entregarle una buena educación a tu hijo, bienvenido sea, por supuesto. Pero en muchos casos en Chile, gente con 3 niños no te puede andar pagando colegio y tiene que optar por lo más barato, lo municipal. Lo que pasa es que acá también en Chile tenemos la cultura de creer de que lo público tiene que ser malo, cuando eso no debería ser así, o no tiene por qué ser así. Es que ahí también nos pasamos en el tema de lo económico. Por ejemplo, a un profesor que te trabaja en un colegio privado no va a tener el mismo sueldo que uno público. Y el público se levanta en la mañana sin ganas de querer ir a estudiar con 40 niños en un aula, ella sola. Obviamente eso pesa y todos los días que van al colegio es una guerra que ellos tienen que pasar literalmente, porque estar en un aula con 40 niños y 15 de ellos tienen un tipo de trastorno es una selva literalmente. Ahí nos pasamos también al tema de que el colegio es tu segundo hogar. Los niños, niñas y niñas pasan más tiempo en el colegio que en su propia casa. O sea, antiguamente los profesores te mandaban aparte trabajo para la casa. O sea, los niños pasaban mucho tiempo pegados a un cuaderno y no tenían tiempo de ocio, que es necesario para cualquier ser humano. Nos basamos en que si es tu hogar, tienes que tratarlo como tal. Uno llega en las mañanas, se levanta en su casa, saluda a su esposa, a su esposo, buenos días. Va a donde el hijo, ¿comiste? Te preparo desayuno. Integración, integral. Hay que crear seres humanos integrales. Integrar a la gente. A eso voy con el tema de que acá en Chile, claro, lo que tú explicabas al principio de que se les enseña para las competencias, para el campo laboral. Al ingeniero, matemático, pero no se les enseña tanta integración, a ser seres integrales. Iba con otra pregunta. ¿Por qué crees que en Cuba o Venezuela la educación pública sí funciona? Y es evidente, es cosa de ver cómo, es cosa de tratar también cómo es una persona, un cubano, cómo es un venezolano, donde la educación es pública y es de calidad. Sinceramente yo creo que, por ejemplo, en estos mismos casos de países que tú estás nombrando, están tan acostumbrados a ese sistema que te preparan desde chico. ¿Cachai? Yo desde chico, ejemplo, siempre me acostumbré a que tenía que ir a un colegio público, porque a mis padres no lo alcanzaban y me acostumbré y así sucesivamente le pasó a millones de familias que se acostumbró a que la educación fuera así chanta. Pero, por eso te digo, que ellos vienen con esa corriente de que la educación es buena, entonces desde chico te incorporan, no, aquí la educación es así y tú vas a actuar de esa manera. Y así van integrándose, se van integrando de una manera normal o podríamos decir evolutiva a la educación. Sin roces, sin tantas vueltas, se van adaptando de una manera muy natural a la educación que es. Por eso los jóvenes en esos países vienen con tantos modales o vocabulario también. Y se nota. Y se nota, claro. Por eso comunicarse con ellos. Por eso te digo que ellos vienen con esas raíces de que la educación es buena, entonces parte desde el hogar. Desde el hogar te van criando y te van diciendo, hijo, usted este año va a entrar al colegio, el colegio es así, así, ya está. Usted tiene que actuar así, así, ya está. Y yo te estuve criando para que tú fueras así, así, ya está. Eso no pasa aquí en Chile. Los padres, literalmente, hay muchos padres aquí en Chile
que tienen que ir a dejar a su hijo al colegio, no solamente por el tema de que ellos tienen que estudiar, lo dejan, sino porque ellos tienen que hacer sus quehaceres diarios. Como lo ocupan como tiempo, así como, ya, en este momento voy a dejar a mi hijo, pero no para que estudie, no para que tenga esto, sino para que tener yo tiempo libre de ir a trabajar o hacer mis cosas, o el niño pueda comer en el colegio. Pasan muchas situaciones en Chile. Me pasó a mí en la básica que yo no llevaba un material, un ejemplo, la cartulina. Pero es realmente porque mis padres no me compraban la cartulina, porque no tenían los recursos o preferían tener otras opciones que comprarle la cartulina a su hijo, un cuaderno, unas zapatillas elegantes. Tenían otras prioridades que la educación. Y eso me afectó a mí, porque yo llegaba sin cartulina al colegio en quinto básico. Llegaba sin cartulina y lo que hacía la profesora me castigaba y me echaba fuera del aula. ¿Por qué? Si un niño de quinto básico no tiene por qué hacerse responsable de sus materiales, eso es plenamente obligación del adulto responsable que hay atrás. ¿Cómo retan al niño por no tener su material? Y ahí se van viendo otras cosas. Por ejemplo, me retaban adelante del curso, me sacaban adelante del curso, entonces el curso me marginaba. ¿Por qué? Porque yo era un niño pobre del colegio. ¿Por qué? Porque no llevaba materiales. Y eso lo veían reflejado mis compañeros, porque mis profesores me retaban a mí por una responsabilidad que tiene que haber de un adulto. Bueno, y el profesor tampoco sabía cómo abordar esa situación. ¿Por qué? Porque era un profesor antiguo, era un profesor que ya no tiene las herramientas necesarias para trabajar en esta sociedad. No es que esté discriminando, cualquier profesional es válido de hacer su labor, ¿cachai? Pero si realmente no eres un profesor íntegro, que es el que marca la vida de un niño, una niña. A mí ese profesor me marcó y me marcó mal manera, así como tengo millones de profesores que me marcaron de muy buena manera, que tengo muy buenos recuerdos de ellos. Tengo profesores que no lo fueron, y que jugaron con los sentimientos de los niños. Y me encuentro, ¿cachai? Estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora, políticamente, ¿tú crees que se pueda mejorar la educación en Chile? No creo que podría mejorarse, digo que se tiene que mejorar, que es posible, que están los medios, que están los recursos, que están las maneras óptimas, están los profesionales para poder hacer, pero que siempre hay algo más allá. Por ejemplo, yo te puedo hablar de que fui pobre, ¿cachai? En mi colegio que no llevé cartulina, pero allá en el sur hay niños que tienen que caminar kilómetros para poder ir a su colegio y no tienen las condiciones necesarias, ¿cachai? ¿Pero qué? Porque viven en el campo. La educación tiene que ser un derecho para todos los niños y así sea inclusivo. No sé, por ejemplo, hay métodos que se pueden mejorar. Ejemplo, el mismo ejemplo de la cartulina. ¿Por qué no hay cartulina para el niño que no le compraron cartulina? ¿Por qué no hay? ¿Por qué el niño se tiene que quedar sin el trabajo simplemente porque no tiene cartulina? Y le ponen el 2. El otro día, voy a contarte una pequeña historia. Tengo un primo que es docente en un colegio de Puente Alto. Un colegio súper marginal, podríamos decir. Me invitó a almorzar, nosotros estábamos comiendo y mi primo dice, tengo que revisar carpetas para cerrar años en un curso de tercero básico. Mi primo empieza a cerrar las notas, ¿cachai? Profesor de historia, y me dice, calla primo, con estas palabras, disculpándome al público, ¿cómo querés que evalúe esto? Y me tiro una carpeta a la mesa y veo una hoja de cuaderno arrugada con un palitroque, ¿cachai? Dibujada un par de letras y realmente yo le dije, sí, está feo el trabajo. Él, la respuesta que me dijo, yo no lo quiero poner el 1, porque cuando yo le pongo el 1 tengo que justificar por qué le puse el 1.
Entonces prefiero ponerle el 2 y no justificar nada. Pero ¿cómo me entrega este trabajo? Me dice. Y yo lo quedo mirando y yo le digo, ¿y qué pasa realmente con ese niño? Yo como padre, a mi niño de tercer básico, quinto básico, yo no le dejo entregar ese trabajo. A mí no se me para de la mesa sin que se me termine un trabajo bien. Entonces, yo le dije, ¿realmente estás culpando al niño por un trabajo que tiene que haber un adulto responsable atrás? Un niño de quinto, tercero básico, no me acuerdo de qué, pero no pasaba de más allá. ¿Realmente lo estás culpando por entregarte un trabajo que realmente es feo? Porque yo lo estaba viendo y estaba feo. Pero eso es plenamente responsabilidad de un adulto. Yo como adulto o tú como adulto dejarías que tu hijo presente un trabajo así. Bueno, hay que saber también que la fealdad es subjetiva. No, el trabajo estaba feo. No era de acuerdo a los requisitos, a lo que se esperaba. Claro. Ya. Claro, porque para mí puede ser bonito ese trabajo que hizo el niño. Es que no era bonito. No era bonito. No era bonito. Se identificaba que Bueno, era. la belleza estaba feo. es subjetiva. Es que la palabra no sé si es bonito o feo. ¿Cachai? Yo La creo que palabra no es que es- estaba mal hecho el Estaba trabajo. fuera de Estaba- lo que se Claro, estaba requería. impresentable, estaba de mala manera, estaba con borrones, líneas por aquí, por allá. Estaba impresentable, ¿cachai? Pero aún así lo presentó, lo llevó. Quizás ese niño que va en quinto básico se quedó hasta las 3 de la mañana después que los padres le pegaron haciendo su trabajo, porque el trabajo en sí tenía una mancha, y yo dije, esas manchas son de llanto. ¿Por qué? Porque como educador social yo tengo que ver eso. Quizás el niño lo hizo llorando, ¿cachai? ¿A qué hora? Último plazo. Son cosas que ven. Yo no culparía al niño de ese trabajo. Yo en general como educador social no culpo a ese joven de ese trabajo. Culpa a los padres. Y ahí va un montón de cosas. El joven vive con la abuela analfabeta. ¿Cachai? La abuela, ¿qué le va a andar comprándole la cartulina que necesita? O ayudándole en el trabajo, ¿cachai? La abuela no sé cuántos años tiene y tiene que trabajar todo el día. No es su ¿cachai? responsabilidad. No es su responsabilidad, pero es la persona que está a cargo. Si bien el colegio tiene conocimiento de estas acciones en base a los trabajadores sociales que tienen que haber, en base a los psicólogos que tienen que trabajar en el colegio, en base a eso, ¿por qué no se le otorga al niño una pedagogía más individual? No sé, por ejemplo, diferencial, que existía antes, que era el nombre que se le daban a estos programas extracurriculares que le daban. ¿Por qué, sabiendo todas esas necesidades del joven o el niño, no hay un profesional para ese niño? ¿Cachai? Oye, tienes un trabajo que hacer, yo te ayudo, venga para acá, yo te tengo el material, yo te ayudo. Porque el niño tiene que sustentarse todo, teniendo psicólogos, teniendo trabajadores sociales, teniendo personas que trabajan para él. La mejor opción es ponerle un 2 y que repita. Claro, me pasó. Muchos colegios que prefieren dejarte pasar. ¿Por qué? Porque llega platita. Mientras más niños pasen, más dinero llega a la institución. Mira, la educación de los padres también es algo, son herramientas que faltan, que carecen muchos padres. No tienen las herramientas, digamos, de educar bien a sus hijos, y eso es una realidad del país. Álvaro, ¿algo más que agregar antes de finalizar esta entrevista? Sí, quiero agregar, así como he conocido tantos niños que por ejemplo no tienen carpeta, o me pasó a mí muchas veces, yo no tenía mi cartulina, pero siempre llegaba con un buenos días, buenas tardes profesora, siempre educado, nunca molesté, nunca hice bullying. Y así es como se vio también la educación que a mí me entregaron o la que yo quise adaptar. También quiero como dejar claro que se enfoquen en las cosas positivas que te pueden entregar los niños en la institución. Si bien de repente son más cosas malas que las buenas que te entregan, pero esas cosas buenas hay que potenciarlas y no recalcar las cosas malas que te entregan.
Ay, este niño es molestoso, o este niño viene hediondo. No hay que seguir alargando esas cosas. Ya sabemos que tiene las cosas mal. Pero ¿qué pasa si el niño es bueno para el dibujo? ¿Qué pasa si toca excelente la flauta? Esas cosas hay que potenciarlas. Y así no solamente en el área de la educación, sino que en todas áreas. Hay niños que son diferentes, para diferentes habilidades. Por eso las habilidades o lo motriz es tan grande, tan amplio, porque hay muchas áreas. Y si tú no eres bueno para esto, bueno, vas a hacer algo bueno con eso. Y ahí es donde hay que potenciarse. No todos son buenos para matemáticas, joder. No todos son buenos para lenguaje. No todos escriben a la perfección. Pero sí pueden ser unas personas que siempre ayudan, que siempre van a buscar la mesa cuando se pide, o me sobró este pancito, se lo guardo a mi amigo que tiene más hambre. La solidaridad, chiquillos, compartir, el saber, es entender al otro, saber escucharlo y sin culparlo de las cosas que han pasado o de las herramientas que tiene. Si la persona no tiene las herramientas es porque no se la han entregado, no es porque él sea una persona mala. Eso quiero dejar transmitido, chiquillos, que no juzguen, no critiquen, potencien las cosas positivas que tienen las personas. Por supuesto, y tener en claro que la educación es la base de todo. Sin educación no hacemos nada. Bueno, muchas gracias Álvaro por tu tiempo, por darnos esta entrevista y también para que la gente sepa, entienda un poco de lo que ocurre con la educación en Chile. Que le falta ahí un poco de empujón de parte de nuestras autoridades. Parte de la sociedad. Así es. Bueno, muchas gracias Álvaro, muchas gracias, y que tengas muchas gracias por invitar a este programa y quiero decirte que estoy invitado para hablar cualquier tema. Muchas gracias. Pero para la otra podéis servir un cafecito, algo. Okay. Un coquilía, algo. Hoy día fue algo más formal. Hoy día es una entrevista más. Un vaso de agua, no sé, porque bajar el agua. Ya para la próxima vamos a hacer un podcast y podemos tener ahí un ambiente más resuelto. Nos estamos viendo muy pronto. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Habías intentado anteriormente bajar de peso? Sí lo había intentado, pero nunca tuve un resultado positivo. Mi peso ideal en todo ese tiempo era 85 kilos y con eso yo me sentía contenta, era la gordita feliz. En la pandemia, en 5 días, yo llegué a 90 kilos. Y yo después de las 8 de la tarde me comía la olla completa. A los 11 años, tristemente tuve bulimia. A mí no me miraban mucho, pero tampoco no me perjudicaba, no me sentía mal por eso. Yo era todo lo salado, todo lo fritanga. Uy, era soñado para mí. Yo tengo otro problema que se llama hipotiroidismo. No me ayuda a bajar de peso rápidamente, es un proceso lento. Estuve 3 meses encerrada en mi casa, no quería que el mundo me viera, me llegué a encerrar en la pieza. Vieras después de las 8 de la noche cómo me rugía la guata. De repente para mí un almuerzo, sin mentirte, era un cigarro. Prefería fumar en vez de comer. Nunca me llamó la atención operarme. Cuando me lo dijeron fue como me tuve que levantar la polera, bajarme los pantalones y mostrarle, a ver, ¿dónde está el tajo? ¿Te importa mucho lo que diga la gente? Caro, ¿sufriste de bullying cuando chica?